La historia de los madianitas es uno de los capítulos más intrigantes de las Escrituras, ya que su origen se remonta directamente al patriarca Abraham, el padre de la fe. Según el relato en Génesis, los madianitas surgieron de la unión de Abraham con Cetura, su concubina después de la muerte de Sara. El libro de Génesis, capítulo 25, versículos 1 y 2, nos dice que Cetura dio a luz varios hijos de Abraham, entre ellos Madián. Sin embargo, a pesar de tener a Abraham como ancestro, el destino de este pueblo sería muy diferente al de Isaac, el heredero de la promesa divina. Aunque los madianitas comparten esta herencia con Israel, fueron separados en los primeros días. En Génesis, capítulo 25, versículo 6, leemos que Abraham dio regalos a los hijos de sus concubinas y los envió lejos de Isaac a las tierras del este. Esta separación no fue solo geográfica, sino también espiritual, ya que Isaac era el hijo de la promesa y el continuador de la alianza hecha por Dios con Abraham. Los madianitas, por lo tanto, comenzaron su camino como un pueblo distinto, desarrollando su propia identidad y destino, lejos de la línea directa de Isaac. Esta separación fue el primer paso para que los madianitas se convirtieran en un pueblo nómada y multifacético, con una cultura y tradiciones propias que se distanciaban cada vez más de la herencia espiritual de Abraham. A lo largo de la Biblia encontramos a los madianitas en diferentes papeles, a veces como aliados, a veces como adversarios del pueblo de Israel. Esta dualidad en la relación entre los madianitas e Israel será un tema recurrente en las Escrituras, donde los descendientes de Abraham, en ocasiones, se encontrarán en situaciones de conflicto directo. Lo que se sabe de los madianitas revela un pueblo que se adaptó a las duras condiciones del desierto. Sobrevivieron y prosperaron en las regiones más inhóspitas, manteniendo una vida nómada que les dio gran movilidad. Su conocimiento de las rutas comerciales y sus habilidades en la metalurgia los convirtieron en una presencia importante en las interacciones entre varias culturas y pueblos. Con el tiempo, los madianitas se convirtieron en un pueblo influyente, aunque su influencia a menudo fue subestimada por sus vecinos. La historia de los madianitas no es solo una curiosidad bíblica, sino también una reflexión profunda sobre el propósito de Dios para cada nación. A pesar de estar separados de la promesa hecha a Isaac, los madianitas jugaron un papel crucial en la historia de la salvación, mostrando cómo, en última instancia, todos los pueblos pueden ser utilizados por Dios en su plan redentor. Esta idea nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en el plan divino, reconociendo que, al igual que los madianitas, podemos tener un propósito único y valioso en la gran historia de la humanidad. Después de la muerte de Sara, Abraham, ya en edad avanzada, tomó la decisión de casarse nuevamente. Cetura, su nueva esposa, sería la madre de 6 nuevos hijos: Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. La descendencia de Abraham, por lo tanto, se expandió más allá de Isaac, formando nuevas naciones que, aunque no heredaron la promesa, tendrían papeles significativos en la historia bíblica. La mención de estos hijos en Génesis, capítulo 25, versículo 2, es breve, pero su impacto en la historia futura sería profundo. Entre los hijos de Cetura, Madián se destaca, no solo por ser el progenitor de los madianitas, sino también por estar vinculado a momentos clave de la historia de Israel. La unión de Abraham con Cetura marcó el inicio de nuevas líneas que, como los madianitas, desarrollarían sus propias tradiciones, creencias y modos de vida. Aún así, la presencia de Abraham como ancestro común sería un recordatorio constante de la conexión con la promesa original hecha por Dios. La decisión de Abraham de enviar a sus hijos con Cetura lejos de Isaac, descrita en Génesis, capítulo 25, versículo 6,
fue un acto de protección hacia la promesa divina. Aunque estos hijos fueron amados y recibieron regalos, no podían compartir la herencia espiritual de Isaac. Esto destaca la importancia del linaje prometido por Dios, que debía mantenerse puro y distinto. Sin embargo, la separación física no borraría los lazos familiares que saldrían a la luz en generaciones futuras. Es importante notar que los descendientes de Abraham a través de Cetura no fueron completamente excluidos del plan de Dios. De hecho, a lo largo de la historia bíblica, Dios utilizó a estos pueblos para interactuar con Israel, ya sea para poner a prueba su fidelidad o para proporcionar ayuda en momentos de necesidad. Un ejemplo claro de esto es el papel de los madianitas en la vida de Moisés, algo que veremos con más detalle más adelante. Así, Abraham y Cetura representan más que una mera unión tardía en la vida del patriarca. Simbolizan la expansión de la influencia de Abraham y el inicio de nuevas naciones que estarían entrelazadas con la historia de Israel. Aún en los márgenes de la promesa central, estas nuevas líneas tendrían sus propios viajes y desempeñarían sus propios papeles en el grandioso tapiz de la historia bíblica. La separación de Madián y sus hermanos de Isaac es un evento con profundas implicaciones espirituales y culturales. En Génesis, capítulo 25, versículo 6, se revela que Abraham, bajo la guía divina, tomó la decisión de enviar a sus hijos al este. Este acto de distanciamiento físico también simbolizaba una separación del destino espiritual que estaba reservado para Isaac y su descendencia. Madián, por lo tanto, no solo partía hacia una nueva tierra, sino que también comenzaba un nuevo viaje de identidad como un pueblo distinto. La decisión de Abraham refleja el deseo de proteger la línea de Isaac, que llevaría consigo la promesa divina hecha por Dios. Sin embargo, esta elección no significaba que Madián y sus hermanos fueran abandonados por Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que los descendientes de Madián desempeñaron papeles importantes, aunque a menudo se encontraban en los márgenes de la historia principal de Israel. El nacimiento de un nuevo pueblo en las arenas del desierto fue un símbolo de la providencia de Dios, que gobierna a todos los pueblos y naciones. La separación también fue un hito para el comienzo de una nueva cultura. Los madianitas desarrollaron un modo de vida adaptado al desierto, lo que los convertiría en maestros de la supervivencia en condiciones difíciles. Esta separación geográfica de Isaac permitió que Madián y sus descendientes encontraran su propia identidad, lejos de la presión de las promesas hechas a Abraham y Sara. No obstante, esta independencia no los eximió de futuras interacciones con sus primos israelitas. Aún separados de Isaac, Madián mantuvo una conexión indirecta con la herencia espiritual de Abraham. A través de sus futuras relaciones con Israel, los madianitas estarían, en varias ocasiones, involucrados en los designios divinos. La historia de Madián, por lo tanto, no es solo una historia de separación, sino de cómo un pueblo puede encontrar su lugar en el plan de Dios, incluso cuando a primera vista parecen estar distantes de la bendición central. Esta separación es un poderoso recordatorio de que el destino de un pueblo no siempre está definido por lo que parece ser una exclusión inicial. Dios, en su soberanía, tiene un papel para cada nación, y los madianitas, a lo largo de la historia, nos muestran que incluso aquellos que parecen estar fuera del centro de la promesa tienen una contribución significativa que hacer en la gran narrativa de Dios. Después de ser enviados al este, los descendientes de Madián se establecieron en las regiones áridas e inhóspitas del desierto oriental. Este entorno, que para muchos podría haber parecido un castigo, se convirtió en el hogar y la fortaleza de los madianitas. El desierto fue más que un lugar de supervivencia, fue el escenario donde su identidad como un pueblo nómada se solidificó.
Con los años, los madianitas aprendieron a dominar las desafiantes condiciones del desierto, desarrollando una cultura resiliente y adaptable. La Biblia menciona que Madián y sus descendientes habitaron una vasta área que incluía partes de la península del Sinaí, el noroeste de Arabia y regiones cercanas al Golfo de Aqaba. Aunque estas tierras eran difíciles de cultivar y vivir, ofrecían libertad y aislamiento, permitiendo que los madianitas construyeran una vida lejos de las potencias dominantes de la época. Esta autonomía sería crucial para el desarrollo de sus prácticas nómadas, su estructura social basada en clanes y su habilidad para mantener rutas comerciales. La vida en el desierto también moldeó el carácter espiritual de los madianitas. Viviendo lejos de las ciudades y de los grandes templos, desarrollaron una espiritualidad conectada directamente con los elementos de la naturaleza. Este modo de vida influyó en su relación con otros pueblos y más tarde sería fundamental en sus encuentros con Israel. El desierto, muchas veces asociado con la prueba y la tentación en las Escrituras, fue aquí un espacio de crecimiento y supervivencia para el pueblo de Madián. Este nuevo hogar, en las arenas abrasadoras del desierto, también les proporcionó a los madianitas un cierto anonimato y protección contra los imperios emergentes, mientras pueblos más grandes como los egipcios o los babilonios se concentraban en las áreas fértiles. Los madianitas vagaban libremente por el desierto, desarrollando habilidades únicas de navegación, comercio y artesanía. Su adaptación al desierto los convirtió no solo en sobrevivientes, sino también en expertos en maximizar los recursos mínimos disponibles. Finalmente, el desierto oriental, aunque a primera vista parezca un destino aislado, fue en realidad un campo de entrenamiento para el pueblo de Madián. Fue en este entorno difícil donde desarrollaron las habilidades que los convertirían en poderosos, no en términos militares, sino en su capacidad de adaptación y supervivencia. El desierto los preparó para el papel que desempeñarían, a veces como aliados y otras veces como adversarios de Israel, en la gran narrativa bíblica. Los madianitas, como pueblo nómada, desarrollaron una cultura profundamente arraigada en las duras e implacables condiciones del desierto. La supervivencia en un entorno tan hostil requería una extraordinaria capacidad de adaptación, y esto se reflejaba en la forma en que organizaban sus vidas. En lugar de construir ciudades o asentamientos permanentes, vivían en tiendas de piel de cabra, que podían desmontarse rápidamente para seguir los movimientos de sus caravanas. Estos desplazamientos eran esenciales para encontrar nuevos pastizales para sus rebaños y fuentes de agua, recursos escasos en el desierto. La sociedad madianita estaba estructurada en clanes y tribus, lo que les permitía mantener una organización flexible y eficiente. Cada clan tenía su propio líder, y según Números, capítulo 31, versículo 8, había 5 príncipes de Madián que comandaban los diferentes grupos, formando una confederación de clanes. Esta estructura permitía una respuesta rápida a las condiciones del desierto y a las amenazas externas, asegurando su supervivencia en un entorno volátil. A diferencia de las sociedades sedentarias que dependían de una jerarquía centralizada, los madianitas prosperaban en su independencia y movilidad. Además de su adaptabilidad, los madianitas eran maestros del comercio. Sus caravanas atravesaban el desierto, conectando civilizaciones distantes como Egipto, Arabia y Mesopotamia. Transportaban especias, oro, incienso y otros bienes valiosos, actuando como intermediarios en las rutas comerciales. Esta habilidad en el comercio hacía de los madianitas un pueblo influyente, capaz de acumular riquezas y establecer redes de contacto con diversas culturas. Su experiencia en la gestión de caravanas y el intercambio de mercancías era inestimable para los imperios vecinos.
Los madianitas también poseían una habilidad avanzada en metalurgia, lo que los diferenciaba de otros pueblos nómadas. Aunque se han encontrado pocas pruebas arqueológicas debido a su naturaleza nómada, existen indicios de que desarrollaban y comerciaban con metales de alta calidad. Esta competencia no solo los hacía ricos, sino que también atraía la atención de otras naciones, lo que generaría tensiones y conflictos en el futuro, incluso con los israelitas. La habilidad de manipular los recursos limitados del desierto para producir riqueza era uno de los factores que sostenía su importancia en las rutas comerciales de la época. Por último, la cultura nómada de los madianitas les enseñó a vivir en constante movimiento, sin raíces fijas. Mientras que muchas culturas antiguas se definen por la tierra que ocupan, los madianitas encontraban su identidad en la libertad de movimiento. Este estilo de vida, desprovisto de un hogar permanente, resuena con lecciones espirituales profundas. La identidad de un pueblo no está necesariamente ligada a un lugar físico, sino a su conexión con algo más grande. Para los madianitas, esta conexión se manifestaba en el desierto, donde aprendían a sobrevivir, a adaptarse y prosperar en medio de la transitoriedad. Los madianitas eran conocidos no solo por su habilidad para sobrevivir en el desierto, sino también por su capacidad de dominar las rutas comerciales que cruzaban las vastas extensiones áridas del Oriente Medio. Gracias a su naturaleza nómada, se convirtieron en maestros en el transporte de mercancías, actuando como intermediarios en los intercambios entre civilizaciones como Egipto, Arabia y Mesopotamia. Sus caravanas recorrían grandes distancias, transportando especias, oro, incienso y otros productos valiosos. Este papel como comerciantes habilidosos les confería una influencia desproporcionada para un pueblo sin una tierra propia. Las rutas comerciales controladas por los madianitas atravesaban el desierto, uniendo el norte de África, la península arábiga y el cercano Oriente. La movilidad de los madianitas y su profundo conocimiento de las condiciones del desierto les permitía navegar con facilidad por estas rutas, muchas de las cuales eran desconocidas o peligrosas para otros pueblos. Este control estratégico sobre las rutas comerciales hizo de los madianitas un pueblo poderoso, ya que su economía no dependía de tierras cultivables o recursos naturales estables, sino de la habilidad para conectar otras culturas. Además de transportar mercancías valiosas, los madianitas también desempeñaban un papel importante en la difusión de ideas y tecnologías. A lo largo de sus viajes comerciales, entraban en contacto con diferentes culturas y civilizaciones, lo que les permitía no solo transportar bienes, sino también conocimientos. De esta manera, los madianitas funcionaban como verdaderos embajadores culturales, difundiendo innovaciones e ideas entre las naciones. Este flujo de ideas sería importante para el intercambio cultural y tecnológico entre Oriente y Occidente. La habilidad de los madianitas en dominar el comercio se menciona en la historia de José, cuando sus hermanos lo venden a una caravana de mercaderes madianitas. Génesis, capítulo 37, versículo 28. Este episodio es un ejemplo claro de cómo los madianitas estaban presentes en las rutas comerciales, actuando como transportistas de mercancías y, en este caso, incluso de personas. La participación de los madianitas en la venta de José a los ismaelitas revela el alcance de sus redes comerciales y su importancia en las transacciones de la época. A pesar de su habilidad comercial, esta prosperidad también trajo desafíos. Como intermediarios en las rutas del desierto, los madianitas despertaban a menudo la envidia de otras naciones y grupos. Su riqueza acumulada y su posición estratégica los convirtieron en objetivos de otros pueblos, como los israelitas, quienes en varias ocasiones entrarían en conflicto con ellos. Sin embargo, la influencia comercial de los madianitas sería un aspecto central de su identidad.
permitiéndoles ejercer un poder significativo en una región donde la movilidad y la adaptabilidad eran esenciales para la supervivencia. Uno de los episodios más importantes en la relación entre los madianitas e Israel involucra a Moisés, el gran libertador de Israel, quien encontró refugio entre los madianitas durante un período crucial de su vida. Después de huir de Egipto por haber matado a un egipcio, Moisés huyó a la tierra de Madián, donde encontró protección y un nuevo camino. En Éxodo, capítulo 2, versículos 15 y 16, leemos que Moisés se sentó junto a un pozo en Madián, donde conoció a las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Este encuentro marcaría el comienzo de una nueva etapa en la vida de Moisés, ya que pasaría 40 años viviendo entre los madianitas. Durante este tiempo, Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y asumió la vida sencilla de pastor en el desierto. Este período de exilio en Madián fue, en realidad, una fase de preparación. Lejos de la pompa y las intrigas de la corte egipcia, Moisés aprendió valiosas lecciones sobre liderazgo, humildad y paciencia. La vida en el desierto, rodeado de los madianitas, moldeó el carácter de Moisés y lo preparó para la ardua tarea de liderar a los israelitas en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. La relación de Moisés con los madianitas fue sin duda una parte crucial de su formación espiritual. Jetro, su suegro, no solo era un sacerdote, sino también un consejero sabio que desempeñaría un papel importante en el liderazgo de Moisés. En Éxodo, capítulo 18, versículos 13 al 23, Jetro ofrece a Moisés consejos sobre cómo delegar responsabilidades y organizar al pueblo de Israel, lo que alivió la carga de Moisés como líder. Este consejo práctico y espiritual destaca el valor del conocimiento que Moisés adquirió mientras vivía entre los madianitas. El tiempo de Moisés en Madián también nos revela algo importante sobre los planes de Dios. El exilio de Moisés, que podría haber sido visto como un período de fracaso o derrota, fue en realidad un tiempo de preparación divina. Al vivir entre los madianitas, Moisés aprendió a sobrevivir en el desierto, una habilidad que sería crucial durante los 40 años de peregrinación de Israel después del Éxodo. Así, el tiempo de Moisés en Madián no fue solo una fase de transición, sino una preparación para el mayor llamado de su vida. Este episodio nos enseña que los encuentros accidentales y los períodos de exilio en nuestras vidas pueden en realidad ser parte de un plan divino más amplio. El tiempo de Moisés entre los madianitas fue una prueba de esto. Lejos de Egipto, se encontró en un lugar de humildad y aprendizaje, donde fue moldeado para convertirse en el líder que Dios usaría para liberar a Israel. La historia de Moisés en Madián nos recuerda que Dios trabaja en nuestras vidas, incluso en los momentos en que estamos lejos del centro de la acción. Jetro, el suegro de Moisés, desempeña un papel clave en la narrativa bíblica, no solo como sacerdote de Madián, sino también como un mentor y consejero vital para Moisés. En Éxodo, capítulo 18, versículos 13 al 23, vemos a Jetro aconsejando a Moisés sobre cómo liderar al pueblo de Israel de manera más eficiente. Moisés, que hasta ese momento intentaba resolver todos los problemas del pueblo solo, estaba agotado. Jetro, con su sabiduría práctica, sugirió que Moisés delegara parte de la responsabilidad a otros líderes, haciendo la gestión más eficiente y menos agotadora. Este consejo fue crucial para el éxito del liderazgo de Moisés. Al seguir el consejo de Jetro, Moisés pudo compartir la carga y concentrarse en los asuntos más importantes, dejando las disputas menores a otros líderes designados. El hecho de que Jetro, un sacerdote de Madián y no de Israel, ofreciera un consejo tan sabio, destaca la importancia de escuchar y aprender de aquellos que provienen de diferentes contextos.
Esta actitud de humildad de Moisés le permitió liderar al pueblo de manera más eficaz, siguiendo la orientación de Dios a través de Jetro. Jetro también desempeñó un papel importante en la vida espiritual de Moisés. A pesar de ser sacerdote de Madián, Jetro reconoció el poder de Dios al ver lo que él había hecho por Israel. En Éxodo, capítulo 18, versículo 11, Jetro declara: «Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Este reconocimiento del poder de Dios por parte de un extranjero es significativo, ya que muestra cómo la fe y la sabiduría pueden trascender las fronteras culturales y religiosas. Jetro, aunque no era israelita, desempeñó un papel crucial en la formación espiritual de Moisés y, indirectamente, en la historia de Israel. La relación entre Jetro y Moisés también nos enseña sobre la importancia de la mentoría espiritual. Jetro no solo ofreció consejos prácticos, sino que también ayudó a Moisés a ver su misión con mayor claridad. El ejemplo de Jetro muestra que la sabiduría de Dios puede provenir de fuentes inesperadas y que los líderes como Moisés deben estar abiertos a aprender de aquellos que Dios pone en su camino. Jetro fue más que un suegro, fue un mentor espiritual, ayudando a Moisés a cumplir su llamado divino. Finalmente, Jetro nos ofrece una lección importante sobre el papel de la familia y la comunidad en el camino espiritual de cada uno. Al acoger a Moisés en su hogar, Jetro no solo le ofreció refugio físico, sino también una red de apoyo emocional y espiritual. Esta hospitalidad, combinada con su papel de mentor, transformó el tiempo de Moisés en Madián en una fase crucial de crecimiento y preparación. La relación entre Moisés y Jetro nos recuerda que el camino hacia el cumplimiento del llamado de Dios a menudo incluye a aquellos que, como Jetro, son puestos en nuestras vidas para guiarnos y fortalecernos. A medida que los israelitas se acercaban a la tierra prometida, se formó una nueva alianza entre Moab y Madián, uniendo a estos dos pueblos en un esfuerzo por detener el avance de Israel. Esta unión fue motivada por el temor que los israelitas inspiraban en los pueblos vecinos, especialmente después de sus victorias contra los amorreos. Balac, el rey de Moab, al darse cuenta de que no podría derrotar a Israel por la fuerza militar, buscó un medio espiritual para debilitarlos. Así, se alió con los madianitas y contrató a Balaam, un profeta conocido por sus maldiciones eficaces, con la esperanza de maldecir a Israel. La historia de Balaam se relata en Números capítulos 22 a 24. Balac envió mensajeros a Balaam, ofreciéndole grandes riquezas para que maldijera a los israelitas. Sin embargo, Dios instruyó a Balaam a no maldecir al pueblo escogido, pues estaban bajo la protección divina. A pesar de los intentos de Balac y de la insistencia de Balaam, cada vez que Balaam intentaba proferir una maldición, Dios transformaba sus palabras en bendiciones para Israel. En Números capítulo 23, versículo 8, Balaam dijo: «¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido?». Esta alianza entre Moab y Madián revela el creciente temor hacia Israel entre los pueblos vecinos y cómo los madianitas, aunque descendientes de Abraham, eligieron aliarse con los enemigos de Israel. La participación de los madianitas en esta trama contra Israel fue un punto crucial en su relación con el pueblo de Dios, marcando una nueva fase de enemistad. Aunque las maldiciones de Balaam no surtieron el efecto deseado, el plan de los madianitas y moabitas no terminó ahí. La estrategia siguiente sería mucho más sutil y destructiva. Balaam, aunque no logró maldecir directamente a Israel, desempeñó un papel oscuro en la trama que siguió. Aconsejó a los madianitas y moabitas que sedujeran a los israelitas con mujeres y prácticas idólatras, llevando al pueblo de Dios a caer en el pecado. Números, capítulo 25, versículos 1 al 3, describe cómo los israelitas comenzaron a relacionarse con las hijas de Moab, participando en sacrificios a dioses extranjeros y adorando a Baal de Peor.
Este engaño espiritual y moral trajo la gran ira de Dios sobre Israel, resultando en una plaga que mató a 24,000 personas. La historia de Balaam nos enseña que los enemigos de Dios no siempre atacan directamente. Muchas veces, la estrategia más eficaz es corromper al pueblo desde dentro, desviándolo de sus principios espirituales. La alianza entre Moab y Madián, bajo la orientación de Balaam, fue un ejemplo claro de cómo la idolatría y la inmoralidad podían debilitar a Israel más que cualquier ejército. Este episodio marca el inicio de una larga enemistad entre los madianitas y los israelitas, que culminaría en guerras y destrucción. La relación entre Israel y los madianitas sufrió un trágico giro tras el incidente en Baal Peor, donde los madianitas, bajo el consejo de Balaam, sedujeron a los israelitas hacia la idolatría y la inmoralidad. Lo que comenzó como una alianza entre Madián y Moab para maldecir a Israel, terminó convirtiéndose en una de las mayores trampas espirituales de la historia de Israel. Los madianitas, que podrían haber sido aliados del pueblo escogido, se convirtieron en agentes de corrupción espiritual, alejando a los israelitas de su Dios y provocando la ira divina. En Números capítulo 25, versículos 1 al 3, vemos cómo los israelitas, acampados en Sittim, comenzaron a fornicar con las hijas de Moab y se postraron ante sus dioses, especialmente Baal de Peor. La idolatría que siguió fue un pecado grave a los ojos de Dios, pues no solo implicaba el abandono de la fe, sino también prácticas inmorales y sacrificios a dioses falsos. Los madianitas, que facilitaron este engaño, se convirtieron en cómplices de la caída espiritual de Israel, atrayendo el juicio divino sobre ambos pueblos. La reacción de Dios fue severa e inmediata. Ordenó a Moisés que eliminara a todos los líderes israelitas que se habían corrompido como forma de expiación por la idolatría. La plaga que siguió mató a 24,000 personas en Israel. Y fue solo cuando Fineas, el nieto de Aarón, actuó con celo al matar a Simri, un israelita, y a Cosbi, una princesa madianita, que la plaga se detuvo. Números, capítulo 25, versículos 6 al 8. Este acto de celo por parte de Fineas no solo detuvo la plaga, sino que también selló la condenación de los madianitas. Como consecuencia directa de su implicación, Dios ordenó que los madianitas fueran castigados por su traición. En Números capítulo 25, versículos 16 al 18, Dios dijo a Moisés: «Hostigad a los madianitas y heridlos, porque ellos os afligieron con sus engaños». Esta orden marcó el comienzo de un conflicto armado entre Israel y los madianitas, resultando en la destrucción de muchos líderes y guerreros madianitas. La implicación de los madianitas en Baal Peor nos enseña una poderosa lección espiritual. Las alianzas que formamos y los compromisos que hacemos pueden tener consecuencias devastadoras si nos alejan de Dios. El pueblo de Israel, que debía haber permanecido separado de las naciones que lo rodeaban, fue seducido por la promesa de placeres temporales, y esta traición espiritual casi lo destruyó. Del mismo modo, los madianitas, que podrían haber mantenido una relación pacífica con Israel, eligieron aliarse con el mal y por ello atrajeron sobre sí el juicio divino. Después de la traición espiritual de los madianitas, que llevaron a Israel a la idolatría y la inmoralidad en Baal Peor, Dios decretó que se llevara a cabo una retribución severa contra este pueblo. En Números capítulo 25, versículos 16 al 18, Dios ordenó a Moisés que atacara a los madianitas como castigo por sus engaños. Esta orden divina inició una campaña militar contra los madianitas, culminando en uno de los conflictos más significativos entre Israel y sus vecinos. En Números capítulo 31, versículos 1 al 8, leemos cómo los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, atacaron a los madianitas, tal como el Señor lo había ordenado.
Esta guerra no fue simplemente un conflicto territorial o político, sino una guerra santa, cuyo objetivo era eliminar la amenaza espiritual que representaban los madianitas. Los israelitas mataron a todos los hombres, incluidos los 5 reyes de Madián: Evi, Rekem, Zur, Ur y Reba. Además, Balaam, el profeta que había aconsejado a los madianitas seducir a Israel, también fue asesinado en esta campaña. El juicio divino sobre los madianitas estuvo marcado por su severidad. Además de los hombres, las mujeres que habían llevado a los israelitas al pecado también fueron ejecutadas, mientras que las vírgenes fueron perdonadas e integradas en la comunidad israelita. Números capítulo 31, versículo 15, relata la indignación de Moisés al descubrir que los soldados habían perdonado a las mujeres que habían sido cómplices en el engaño contra Israel. Moisés ordenó que todas las mujeres que no fueran vírgenes fueran ejecutadas, al igual que todos los niños, demostrando la gravedad del pecado cometido en Baal Peor. Esta guerra santa, aunque difícil de comprender desde una perspectiva moderna, fue vista como necesaria para preservar la pureza espiritual de Israel. La idolatría era una amenaza existencial para el pueblo elegido, y cualquier nación que desviara a Israel de Dios era considerada una enemiga mortal. El castigo contra los madianitas sirvió como un recordatorio de que las consecuencias del pecado son graves y que en el plan de Dios la justicia a menudo se manifiesta de maneras que desafían la lógica humana. Sin embargo, la historia también nos enseña que incluso en medio de un juicio tan severo, hay espacio para la misericordia y la restauración. Las jóvenes vírgenes que fueron perdonadas simbolizan que incluso en medio de la destrucción, Dios sigue ofreciendo oportunidades de redención. La guerra contra los madianitas sirve como una advertencia poderosa sobre las consecuencias de la idolatría y la inmoralidad, pero también nos recuerda que la justicia de Dios, por más dura que pueda parecer, siempre está ligada a su plan mayor de redención. La guerra entre Israel y Madián alcanzó su punto culminante con la muerte de los 5 reyes madianitas, estos líderes que habían comandado a sus clanes en el intento de corromper a Israel, fueron asesinados en la batalla, como se describe en Números capítulo 31, versículo 8. Evi, Rekem, Zur, Hur y Reba no eran solo líderes políticos, sino también responsables directos de la alianza con Moab y de la implementación del plan de Balaam. Sus muertes simbolizaban la caída del poder madianita y el cumplimiento de la justicia divina. Entre los 5 reyes, Zur se menciona de manera destacada, ya que su hija, Cosbi, fue una de las figuras principales en el incidente de Baal Peor. Ella había seducido a Zimri, un líder israelita, y su relación inmoral fue una de las causas de la ira de Dios sobre Israel. La muerte de Zur, junto con la de sus compañeros reyes, fue un acto de retribución directa por la traición espiritual contra Israel. Este juicio es un ejemplo claro de cómo Dios no solo castigaba el pecado individual, sino que también derrocaba a los líderes que habían causado la caída de su pueblo. Además de los reyes, la muerte de Balaam fue uno de los momentos más simbólicos de esta campaña militar. Balaam, quien inicialmente se había negado a maldecir a Israel por orden de Dios, finalmente fue asesinado debido a su papel en el consejo que llevó a Israel al pecado. Su muerte representa la justicia divina contra aquellos que, a pesar de conocer la verdad, eligen usar sus dones espirituales para el engaño y la corrupción. Números, capítulo 31, versículo 8, menciona su ejecución junto con los reyes de Madián, un destino trágico para alguien que podría haber seguido el camino de la obediencia. La caída de los reyes madianitas es un recordatorio de que Dios no ignora los actos de injusticia, especialmente cuando esos actos llevan a su pueblo al pecado.
El liderazgo de un pueblo tiene una gran responsabilidad ante Dios, y cuando estos líderes desvían a sus naciones de la rectitud, el castigo es inevitable. La destrucción de los reyes madianitas marcó el fin de una era de influencia y poder para este pueblo, que hasta entonces había sido uno de los principales adversarios espirituales de Israel. Sin embargo, la historia no termina simplemente con la muerte de estos reyes. La guerra contra los madianitas dejó una huella profunda en la memoria colectiva de Israel, sirviendo como una advertencia de que la fidelidad a Dios debe. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Debe ser protegida a cualquier costo. El destino de los reyes madianitas es una ilustración clara de que la justicia divina es ineludible y que aquellos que usan su autoridad para desviar a otros serán juzgados de acuerdo con sus actos. Después de 7 años de opresión madianita, Dios levantó un libertador inesperado para salvar a Israel, Gedeón. La historia de Gedeón, relatada en Jueces, capítulos 6 al 8, es una de las más impresionantes de la Biblia, ya que muestra cómo Dios puede usar a los débiles para avergonzar a los fuertes. Gedeón era el más joven de su familia y él mismo dudaba de su capacidad para liderar. Sin embargo, Dios lo llamó mientras estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Jueces, capítulo 6, versículo 12. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón respondió al llamado de Dios. Sin embargo, Dios tenía planes aún más inusuales para la batalla contra los madianitas. Ordenó a Gedeón que redujera su ejército de 32,000 hombres a solo 300 para asegurar que la victoria se atribuyera claramente a Dios y no a la fuerza humana. Jueces, capítulo 7, versículos 2 y 3, describe cómo Dios le dijo a Gedeón: «El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que Israel se gloríe contra mí». La batalla que siguió fue una de las más milagrosas en la historia de Israel. Armados solo con trompetas, cántaros y antorchas, los 300 hombres de Gedeón rodearon el campamento de los madianitas por la noche. En el momento oportuno rompieron los cántaros, revelaron las antorchas y tocaron las trompetas gritando: «Por la espada del Señor y de Gedeón». Jueces, capítulo 7, versículo 20. El sonido repentino y la visión de las antorchas dispersas alrededor causaron pánico entre los madianitas, quienes comenzaron a luchar entre sí y huyeron desordenadamente. La victoria de Gedeón sobre los madianitas no fue solo una victoria militar, sino también un testimonio del poder de Dios. Los israelitas, que habían sido oprimidos durante años, fueron liberados por medio de la intervención divina. Gedeón, un líder improbable, fue usado por Dios para demostrar que la verdadera fuerza no reside en los números o en las armas, sino en la fe y la obediencia a Dios. Esta historia es recordada frecuentemente como un ejemplo del poder de Dios para lograr lo imposible a través de aquellos que confían en Él. La victoria de Gedeón marcó el fin de un largo período de opresión bajo los madianitas. Durante 7 años, los israelitas habían sido constantemente saqueados y forzados a esconderse en cuevas y fortalezas improvisadas. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del este, invadían el territorio de Israel, destruían sus cosechas y robaban su ganado. La opresión fue tan severa que el pueblo de Israel clamó a Dios por liberación, como se describe en Jueces, capítulo 6, versículo 6. La liberación vino de manera inesperada.
a través de un hombre que inicialmente dudaba de su propia capacidad para liderar. Sin embargo, la historia de Gedeón muestra que, cuando Dios llama a alguien a una misión, también capacita a esa persona para cumplirla. Gedeón pasó de ser un hombre común, escondido del enemigo, a ser un líder valiente que liberó a su pueblo de una opresión abrumadora. La victoria de Gedeón fue una demostración clara de que la liberación de Israel no dependía de la fuerza humana, sino del poder y la intervención de Dios. La opresión madianita también tuvo un impacto profundo en la identidad de Israel. Durante el período de 7 años de sufrimiento, el pueblo fue llevado a reflexionar sobre su relación con Dios y la necesidad de regresar a la fidelidad. La historia de Gedeón nos recuerda que muchas veces las dificultades que enfrentamos son un llamado para reevaluar nuestras prioridades espirituales y volvernos a Dios. El clamor de Israel y la respuesta de Dios a través de Gedeón muestran que incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha a su pueblo y está dispuesto a rescatarlo. La historia de los madianitas, en particular su relación con Israel, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del pueblo de Dios. Aunque Madián fue inicialmente una nación distante y de algún modo ligada a los antepasados de Israel a través de Abraham, su trayectoria pasó por momentos de cercanía y de enemistad feroz. Los madianitas, en diferentes ocasiones, fueron tanto aliados como adversarios, pero de manera significativa terminaron siendo recordados por su papel negativo al seducir a Israel, a la idolatría en Baal-peor y por su posterior destrucción a manos de Moisés y Gedeón. Este recuerdo de la traición de los madianitas y de la justicia que le siguió fue preservado en las generaciones posteriores de Israel. En varios pasajes de las Escrituras, como en los Salmos y en los Profetas, el nombre de Madián se cita como ejemplo de un pueblo que se opuso a Dios y por ello sufrió las consecuencias. En Salmos, capítulo 83, versículos 9 a 11, los salmistas oran para que Dios trate a los enemigos de Israel como trató a Madián, recordando la victoria de Gedeón y la destrucción de los reyes de Madián. Este tipo de recuerdo servía como un recordatorio de la soberanía de Dios y de la justicia aplicada a aquellos que se vuelven contra su pueblo. Esta memoria colectiva no solo servía como un registro de los eventos pasados, sino también como una herramienta de enseñanza para las futuras generaciones de israelitas. La historia de Madián era una advertencia sobre los peligros de la idolatría y de formar alianzas con pueblos que podrían desviar a Israel de su llamado espiritual. Era un recordatorio de que, aunque otras naciones intentaran corromper a Israel, Dios siempre actuaría a favor de su pueblo, trayendo liberación y una retribución justa contra aquellos que los llevaban al error. Madián también representa un ejemplo de la complejidad de las relaciones entre Israel y otras naciones. El pueblo que acogió a Moisés durante su exilio en el desierto y que tuvo a Jetro como un sacerdote sabio y consejero, terminó, en otro momento, convirtiéndose en un enemigo mortal. Este dualismo en la historia de Madián refleja el propio viaje de Israel, que a menudo oscilaba entre la fidelidad a Dios y la tentación de seguir otros caminos. La narrativa de Madián, por lo tanto, representa las pruebas espirituales que Israel enfrentó a lo largo de su historia. Finalmente, el papel de Madián en la memoria colectiva de Israel no es solo el de una enemistad, sino también el de una lección. La relación compleja entre los dos pueblos ofrece profundas lecciones espirituales sobre la fidelidad, el juicio divino y la necesidad de mantener intacto el pacto con Dios. Al recordar la historia de Madián, el pueblo de Israel era invitado a reflexionar sobre su propio papel en el plan de Dios y la importancia de mantener su identidad espiritual intacta.
A pesar del severo juicio que sufrieron los madianitas a manos de Israel, este pueblo mostró una notable capacidad de recuperación. Aunque la destrucción de Madián durante la guerra con Moisés y más tarde la derrota aplastante a manos de Gedeón fueron devastadoras, los madianitas no fueron completamente aniquilados. De alguna manera lograron reorganizarse y, en varias ocasiones, volvieron a aparecer en la historia bíblica como un pueblo capaz de influir e incluso oprimir a Israel, como se ve en el libro de los Jueces. La resiliencia de los madianitas, incluso después de su casi destrucción, nos muestra la fortaleza de su cultura nómada y su habilidad para adaptarse a las duras condiciones del desierto. Como un pueblo sin una patria definida, los madianitas estaban acostumbrados a moverse rápidamente y a sobrevivir en situaciones extremas. Incluso después de perder a sus líderes y a muchos de sus guerreros, lograron mantener su estilo de vida nómada, refugiándose en las áreas más remotas del desierto y reorganizándose en pequeños clanes. Este regreso de los madianitas a la escena bíblica, particularmente en el capítulo 6 de Jueces, donde oprimen a Israel durante 7 años, revela un ciclo de juicio y recuperación que muchas naciones experimentaron en la historia bíblica. A pesar de sus derrotas temporales, Madián reaparece como una fuerza a tener en cuenta, oprimiendo a Israel hasta que Dios levanta a Gedeón para liberar a su pueblo. Esta recuperación de los madianitas es un testimonio de su tenacidad y de la dinámica inestable de las relaciones entre los antiguos pueblos. La historia de los madianitas después de la derrota nos enseña que, aunque el juicio de Dios es severo, no siempre significa el fin de una nación. El plan divino a menudo incluye oportunidades de restauración y renovación, incluso para aquellos que han caído en el pecado. En el caso de Madián, aunque el pueblo sufrió un duro golpe, lograron levantarse de nuevo, demostrando una resiliencia notable ante las adversidades. Esto nos recuerda que, en última instancia, el ciclo de la historia está moldeado tanto por el juicio como por la posibilidad de redención. Sin embargo, la recuperación de los madianitas también sirve como una advertencia. Incluso después de recibir oportunidades de renovación, continuaron oponiéndose a Israel, atrayendo nuevos castigos sobre sí mismos. Esta trayectoria refleja la complejidad del libre albedrío humano y la persistencia del pecado, que puede llevar a una nación a repetir sus errores, incluso después de haber experimentado el juicio de Dios. La historia de los madianitas, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre la importancia de aprender del pasado y de buscar la verdadera redención en lugar de persistir en caminos destructivos. La historia de los madianitas nos ofrece profundas lecciones espirituales sobre la justicia, la redención y la misericordia de Dios. Como descendientes de Abraham, los madianitas tenían una herencia espiritual que de alguna manera los conectaba con el pueblo de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, se apartaron de la línea de la promesa y se convirtieron en enemigos de Israel, participando en traiciones espirituales e idolatrías que los pusieron en conflicto directo con el plan divino. Esta trayectoria nos muestra cómo las elecciones de una nación o de un individuo pueden alejarlos de los propósitos de Dios. La justicia divina, como vemos en la historia de los madianitas, es implacable cuando se trata de defender la santidad de su pueblo. La guerra santa contra Madián y su posterior derrota a manos de Moisés y Gedeón son ejemplos claros de cómo Dios no permite que la idolatría y la corrupción espiritual prosperen por mucho tiempo. El juicio de Madián sirve como una advertencia sobre el peligro de alejarse de la verdad y las severas consecuencias que acompañan a la desobediencia persistente. No obstante, la historia de los madianitas también nos enseña sobre la misericordia y la redención.
Aunque el juicio fue severo, Dios aún perdonó a algunos, como a las vírgenes que fueron integradas en el pueblo de Israel, mostrando que, incluso en medio de la destrucción, hay oportunidad de restauración. Además, el hecho de que los madianitas lograran recuperarse después de sus derrotas muestra que la misericordia de Dios puede encontrarse incluso en tiempos de severidad. Dios da oportunidades para que las naciones y los individuos se arrepientan y busquen la reconciliación con Él. Esta lección espiritual de los madianitas también es aplicable a nuestras vidas. Al igual que ellos tuvieron la oportunidad de redimirse y reorganizarse, nosotros también somos invitados a aprovechar las oportunidades de arrepentimiento que Dios nos ofrece. La historia de Madián nos enseña que la justicia de Dios es real y que Él no tolera el pecado indefinidamente, pero también que su misericordia es grande y está disponible para aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Finalmente, la historia de los madianitas nos desafía a reflexionar sobre lo que significa ser fiel a Dios en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. La trayectoria de Madián es una advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios y dejarse corromper por la idolatría y la inmoralidad. Al mismo tiempo, es una historia de esperanza que nos recuerda que, incluso después del juicio, siempre hay una oportunidad para la redención. Lo importante es que, a diferencia de los madianitas, aprendamos de nuestros errores y busquemos constantemente el camino de la fidelidad y la reconciliación con Dios.